Bienvenido. Buenos días. Bueno, estamos celebrando los flanes de queso de la señora Julia, que nos han propinado algunos entrañables kilos. Pero eso se quita rápido. Eso se quita trabajando. Sí, porque son kilos de calidad. Claro. De mucha calidad, desde luego. No son grasas tran y guarrerías de ese estilo. No. Bueno, vamos a ese risotto de achicoria. Como está aquí Ayanta, a ver si seguimos con las clases a ver. Radicchio. Radicchio, exactamente. También, achicoria, también conocida como col lombarda, muy usada en España en la posguerra, porque era un sucedáneo de café, se tostaba, se caramelizaba, y de ahí viene la aberración del café torrefacto, que es un café empapado con azúcar quemado, que es repugnante y que desgraciadamente en casi todos los bares de España es lo que se vende, pero que es malísimo, y viene de ahí, de cuando se utilizó la achicoria. El torrefacto es una aberración de sí, pero es tierra. café. Es café al que se le ha añadido se le ha bañado en azúcar quemado. Es como el azúcar del flat. La prueba, tú coges un grano de torrefacto, lo echas en agua y se tiñe de negro. Y amarga como Satanás. Hay que tomar café natural, sin torrefactar. De hecho, vas a veces vas a las tiendas y ves el porcentaje. Es verdad que 60-40, 70-30. Eso es porque ahí lleva un porcentaje de torrefacto. Si fuera todo pero torrefacto, es peor el sabor. Porque mucho peor. Sí, pero pues a todos se acostumbra uno a decir, tú desde pequeño estás tomando esto y te parece que es bueno, ¿no? Es la caverna de Platón. Hay que salir de la caverna del torrefacto, ir al café natural. Bueno, es una receta evidentemente con muy poquita grasa, aunque lleva un poquito de mantequilla y muy baratita de hacer. Puntos importantes a la hora de hacer un risotto. El caldo tiene que ser bueno y estar caliente durante todo el proceso. El arroz tiene que ser de los tipos que se utilizan en Italia para el que son los más utilizados, son el arborio, el carnaroli, también el vialone nano, el vialone pequeño, pero vamos, el carnaroli es el más habitual y se utiliza muy bien. Y se usan así porque tienen mucha capacidad para absorber líquidos, ¿no? Que es lo que va a hacer que el risotto quede meloso. Bien, nos hace falta 1,5 litros de caldo de verdura, 80 gramos de mantequilla, una cebolla picada bien finita, 200 gramos de achicoria en tiras, 350 gramos de arroz para risotto, 5 cucharadas de vino blanco, a ser posible que tenga buena acidez, porque eso es lo que va a hacer que la grasa ligue. Y 2 cucharadas de parmesano y sal, a lo mejor depende del parmesano. En una cazuela de fondo ancho vamos a fundir la mitad de la mantequilla, añadimos la cebolla, rehogamos a fuego lento durante 5 minutos aproximadamente. Cuidado porque la mantequilla ya sabemos que tiene la manía de quemarse en cuanto subes un poco de temperatura. Vamos a añadir la achicoria, el arroz, vamos a continuar removiendo para que el arroz se empape bien de la mantequilla. Añadimos el vino, subimos un pelín para que aquello evapore el alcohol lo más rápidamente posible, y ahí comienza el proceso de todos los risotos. Tenemos la cazuela con el caldo muy caliente, casi en punto de ebullición, y con un cucharón vamos añadiendo cucharón. Ni muy poquito para que esté seco, ni mucho para que nade el arroz. Vamos a ir echando y vamos a ir removiendo. Y constantemente vamos a... Siempre que sea como una especie de melaza, ¿no? Eso es, para que quede meloso, para que vaya ligando y no parar de remover cucharón de madera. Vamos removiendo, vamos añadiendo. Es muy entretenido. Sí, este proceso si tiene usted síndrome de túnel carpiano, búsquese un adlátere que le ayude a remover. Sí. Aproximadamente esto tiene que durar entre 18 y 20 minutos, y si lo hemos hecho bien, en ese momento es cuando se nos habrá acabado el caldo y el arroz estará perfectamente cocido. Como siempre en los arroces, en otras recetas no es tan importante la proporción, pero aquí las proporciones tienen que ser absolutamente medidas, porque si no, no sale como tiene que salir. Cuando el arroz ya está en su punto, simplemente vamos a añadir el resto de la mantequilla, el parmesano, vamos a dar una vuelta para que aquello se mezcle todo bien, revisamos el sabor y depende del parmesano, que sea de calidad o más curado o menos curado, puede que nos haga falta añadir sal o no. Si el parmesano está como tiene que estar, no hay que añadir ni sal. Y nada, rápidamente a la mesa y a comérselo y disfrutar, que son 2 días. Oye, qué rápido y qué... bueno. Ya le digo, los únicos trucos que tiene el risotto es utilizar un arroz apropiado, caldo caliente y no parar de recordar. Hay otro truco, y es que la gente esté sentada a la mesa mientras se prepara. Porque lo que no puede ser es lo de a comer y que tarden 3 minutos, porque tienes que sacarlo y comerlo. O sea, no lo puedes dejar. Tú los dejas ahí todos sentaditos y charlas mientras vas echando el caldo. Podemos decirle a la gente cómo hacer ese caldo también. Hay muchas formas de hacer un caldo de verdura. Incluso este caldo valdría per se para tomárselo como también un caldito nocturno. También se venden caldos. Claro, se venden caldos maravillosos. Los llanetos, yo son los que yo uso mucho, pero bueno, esto es que un caldo, en realidad un caldo de carne se tarda más en hacer, pero un caldo de verdura son 20 minutos. Corta, por ejemplo, media cebolla, un puerro, 2 ramitas de apio, un tomate, laurel, tomillo, cilantro, perejil, la hierba aromática que más nos guste. Vamos a picar todo menos las hierbas aromáticas bien fino. Vamos a rehogarlo 3-4 minutos en una sartén con una gotita de aceite de oliva. Para 1,5 litro de caldo aproximadamente vamos a añadir 2 litros y medio. Vamos a llevar a ebullición y vamos a cocer a fuego lento durante 20-25 minutos. Colamos, desespumamos si hay algo de espuma, y eso ya está listo para tomárselo como un caldito o para continuar.
Oye, pero perfecto. Queda tiempo en la taberna, Chic, si quieres recordarlo de tus amigos de Punto MX o es que esto es la apertura del año probablemente, esto va a ser notición a partir de la semana que viene. Probablemente este sábado ya inauguran así como piano, pero la inauguración oficial es el día 12, en el Corte Inglés de Ayala, aquel que era el antiguo Marc & Spencer, Ayala con Serrano, última planta, va a haber 3 super restaurantes. Los del Celler de Can Roca abren su heladería Rocambolesque, tienen ya una en Gerona. Punto MX, el restaurante mexicano del que siempre hablamos también, que este año le dieron su primera estrella de Michelin, va a abrir una taquería que se llama Cascabel. La decoración está hecha por, no recuerdo el nombre, creo que era Gustavo Santolaya, el que ganó el Oscar, un diseñador mexicano que ganó el Oscar por el Laberinto del Fauno. Les ha hecho toda la decoración del restaurante, es muy bonito. ¿También van a tener sin gluten como en el restaurante? Yo creo que sí, probablemente sí. Es que la carta todavía es súper secreta. Y luego David Muñoz, que abrió el Street Show el concepto low cost en el Corte Inglés de Callado, ha cerrado y aquí hace como la evolución. Es decir, ya es más grande, 2.0 con también platos nuevos. Yo he estado probando algún plato la semana pasada y la verdad es que hay una precios más económicos, evolución, claro. Sí, claro, es una cosa. No digamos que terraza. Es marca blanca, pero no, sí no marca blanca, pero vamos, yo pues entre 30 y 50 euros estará. Es decir, que puede ser una buena cena, pero a un precio humanamente asequible. O sea, que no vas de ahí directamente a la cárcel. Claro, y es una cosa, la idea es que sea una cosa rápida, accesible a todo el mundo, que llegues, te cojas algo, te comas, no te quedes ahí 4 horas, encima te puedes bajar abajo a la tienda del Corte Inglés, a la tienda de vinos, cogerte una botellita y a ese precio te la suben arriba y te la puedes beber, es decir, son todo ventajas. Es por el éxito del que han abierto en Callao, que ya llevan para Oye, es una gran idea, lo de hacer un restaurante con clase, que no sea disparatadamente caro y en unos grandes almacenes. Y es una forma, yo creo que también de perderle el miedo a la alta cocina. Es decir, hay mucha gente que de repente dice, es que yo voy al restaurante de David Muñoz, al Diverso o al mexicano, y a mí no me va a gustar porque yo soy muy tradicional. Y si yo cuando voy a Zalacaín, que no sabes si te va a apuñalar alguien en el cuando pasillo, mesa. Y si me encuentro al Alberto Alcocer, voy a pagar 200 euros y a lo mejor me da. Claro, y además un pasillo estrecho, es que no puedes escapar. Y me voy a gastar 200 euros y si no me gusta, pues mira, usted pasa por allí, se toma un platito y dice, pues sí que me gusta cómo cocina este muchacho, y entonces ya reservas. Oye, además ideal, o sea, y es Serrano, Ayala. Serrano con Ayala, abre la semana que viene. Dices en Punto MX no hay mesa, pero Punto MX tiene arriba lo que llaman el Mezcal Lab, el laboratorio del mezcal, que es una taquería donde tiene una carta diferente a la parte baja y ahí no reservan. Es decir, ahí puedes llegar, tomarte unos taquitos y es también una forma de aproximarte. Si le das mucho al mezcal, avisa. Sí, para que esa semana siguiente... ¿No tiene alcohol? El mezcal... Sin violine, ¿no? Bueno, sin violine. O sea, si ustedes se pasan, en cualquier caso, que es fácil, porque con estas cartas, no sé qué tiene la cocina mexicana, que te pasas. Como el picante te va animando, y dice, oye, qué bien, oye, pero... ¡Pomba! ¡Hala! Entrañables kilos. Sin violine, que magras. Muy bien, es verdad. Maíz morado para nuestro cuerpo. Para que se han puesto morados, puesto morados. ¿Cómo se van a poner morados en Navidad? Maíz morado. Bueno, pues son las 12, nos vamos a las noticias, con las últimas noticias de Francia, también del último tiroteo. Parece que ha fallecido la policía, que estaba herida, y están cercados, según AFP, los 2 asesinos de ayer, todavía no detenidos, pero asegura la agencia que están cerca de Bélgica y que están a punto de cazarlos. Hay una operación muy amplia, ha detenido ya mucha gente, no sabemos cuántos, sabemos los que han dicho, pero seguro que hay más. Y bueno, pues ahí la cosa no ha hecho más que empezar. Bueno, empezó hace bastantes años con las Torres Gemelas. Lo que pasa es que algunos todavía no se han enterado. Hasta mañana.